proyectos productivos. Memoria histórica, conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Marcha TV. Ahora nuestra sección de noticias. Titulares. Cuéntanos por qué es importante estos espacios de formación que se están realizando en el Magdalena Medio frente a la paz, las constituyentes, la unidad de la izquierda en su totalidad para no solamente el Magdalena Medio sino el país, pero hoy hablemos específicamente de lo importante que esos espacios de formación político para el Magdalena Medio. Una característica de los movimientos sociales y populares y es la cualificación y la politización de sus bases, de sus dirigentes y de sus líderes, que puedan explicar con el conjunto del pueblo colombiano nuestras razones, la evolución de nuestro proceso. Por ejemplo, este seminario está abordando temas tan importantes como qué pasó después de la movilización agraria, cuáles han sido los acuerdos con el gobierno, a qué proyectos concretos hemos definido. Es un informe que tiene que enterarse a todas las bases que participaron en esa movilización, porque no se puede convocar o no se puede liderar movilización social, protesta social, sin que nuestras bases estén enteradas. Eso es un primer objetivo que se está cumpliendo con esta formación, donde hay dirigentes de 12 municipios del Magdalena Medio y dirigentes que participaron en esa movilización y que a su vez van a replicar esos elementos. Y segundo, pues formación frente a la coyuntura política. Es claro que se está desarrollando en el país aspectos importantes para el pueblo, para la gente del común. Se está discutiendo los diálogos, aspectos que tienen que ver con lo rural, con lo social, con cambios políticos en el país. Nosotros no podemos sustraernos, ser unos sujetos pasivos, sino que la movilización, el movimiento popular tiene que estar no solo expectante, sino construyendo la posibilidad de cómo es que esta sociedad va a exigir la ampliación de acuerdos, su participación, y cómo es que va a exigir también cómo se van a concretar acuerdos para que todos esos cambios no sean para que todo quede igual, sino para que cambie realmente el país. Aquí hemos visto, por ejemplo, en Barranca estos días cómo se ha desarrollado la movilización y la protesta social de los mototaxistas. Eso tiene que ver con una realidad social, una realidad política, una realidad económica. De fondo está el desempleo, de fondo también hay otros problemas mucho más complejos. Y eso tiene que ver con temas estructurales del país. Y ese tipo de temas los abordamos acá para que nuestros dirigentes conozcan, sepan, compartan con el resto de miembros del proceso. Esas son, digamos, el centro de esta jornada de capacitación porque aquí nosotros no acostumbramos a hacer lo que hacen los políticos de turno, que solamente dialogan con el pueblo cuando necesitan votos. El movimiento social y popular dialoga con la gente para construir proceso, para construir opinión y para formar a nuestros dirigentes en muchos aspectos que son relevantes para comunicarles al resto del pueblo colombiano. Primero se hizo un análisis de lo que fue la movilización del 2013. Durante el 2013 hubieron más de 1.200 protestas de distinto nivel. Hicimos énfasis en lo que fue la protesta minera de comienzos del año 2013, la protesta de los productores de leche, de los productores de cebolla, la protesta de los cafeteros, y encuadramos todo eso, y la protesta nacional del paro agrario, liderado por la MIA nacional, liderado por las dignidades. Establecimos cuáles fueron los sujetos que se movilizaron, qué se reivindicaba y cuál es la coyuntura económica que hace que la gente esté saliendo a la calle con ese nivel de fuerza y de impacto como por ejemplo la gente del Catatumbo. Encuadramos eso dentro de una crisis estructural que vive el campo colombiano, que va ligada a la apertura económica que dejó en Colombia después del gobierno Gaviria más de 700.000 familias en la quiebra y que ha venido deteriorando poco a poco la vida del campo colombiano, hasta llegar a que campesinos cafeteros que viven al lado de grandes infraestructuras viales
y cerca de centros de producción y de distribución, o como Boyacá, hoy tengan que salir a protestar porque son propietarios de tierra, viven al lado de los centros de distribución y producción del país, y hoy un bulto de papa, una carga de papa les cuesta más producirla que lo que la venden. Entonces son realidades que tienen que ver con la dinámica económica del país a raíz de los TLC. Evaluamos, encuadramos eso y explicamos a la gente, digamos, por qué esa gran corriente de movilización, dónde está agrupada la corriente de movilización, qué es lo que están exigiendo, en qué quedaron los acuerdos del 2013, y trasladamos eso también a la proyección que tiene la aglutinación y la unidad del movimiento agrario en la cumbre agraria, donde por primera vez en la historia, después de muchas décadas, el movimiento indígena, afrodescendiente y campesino y popular confluyen en un pliego único alrededor de la cumbre, y una movilización que se realizó, una presentación de la cumbre en el mes de marzo y una movilización que se desarrolló a finales de abril, y un acuerdo con el gobierno que incluye la creación de una mesa única para negociación con todo este sector agrario. Entonces, y expresar los logros, el Fondo de Fortalecimiento de la Economía que se pactó con el gobierno, los 8 puntos que se van a abordar de discusión con el gobierno, el pliego nacional, en qué va esa negociación. Vamos a comenzar rondas de conversaciones con el gobierno nuevamente ahorita en abril, después de las últimas que tuvimos en noviembre y después de la negociación que se hizo en el mes de abril a mayo. Explicamos a la gente, cuáles son los mecanismos para decidir qué se va a negociar con el gobierno, cómo participa la gente que se movilizó en el Magdalena Medio y en los más de 23 departamentos que salieron tanto a la protesta en 2013 como a la movilización en el 2014. Cómo, si se logran concretar recursos, cómo van a ser distribuidos esos recursos, cómo participan en las decisiones, cómo los voceros juegan un papel de intermediación entre lo que plantea el conjunto de las fuerzas que se movilizaron y que estamos allí y lo que tiene que concretarse con el gobierno. Todo eso, primero porque hay que ser transparentes, es decir, una movilización, unos acuerdos, un proceso que ha costado tantas vidas, tanta gente prisionera, tanta gente que sacrificó y ha sacrificado su bienestar por alcanzar metas en esta movilización, merecen que lo que se consiga sea para todos los que se movilizaron y se ha construido democráticamente las decisiones que se van a negociar con el gobierno. Entonces, por eso este informe de hoy, y más o menos esos son los avances con los que podemos contar. En síntesis, hay una negociación de la cumbre agraria con el gobierno que se pacta en el mes de abril y mayo, que incluye la discusión de 8 puntos donde se avanzaron en los mínimos. Ello es la creación de un fondo de fortalecimiento de la economía campesina y el reconocimiento mediante decreto de la mesa única. 2, esas rondas de conversaciones tienen que reiniciarse nuevamente para concretar esos logros y para seguir discutiendo los 8 puntos. Y 3, hay un funcionamiento importante, un mensaje de unidad del mundo agrario, que históricamente no se había visto reunido en un proceso como la cumbre, que reúne a afrodescendientes, campesinos e indígenas. Ese es el mensaje para el pueblo colombiano y eso venimos a comunicar hoy a esta reunión de líderes. El Frente Amplio por la Paz es una propuesta que debe surgir desde las bases de la sociedad. Es la oportunidad que tienen las comunidades de sentar una voz en el escenario nacional distinta a la de los poderes imperantes. Por esa razón es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil, los intelectuales, los académicos, los líderes comunales y comunitarios se vinculen a la construcción de un Frente Amplio por la Paz con justicia social. Nombre completo y qué organización representa. Yo soy Sonia María Nevado Morales y en este momento la coordinadora de la Comisión de Paz de Marcha Patriótica. ¿Cuál es la misión? ¿Qué son sus actividades y cuál es el propósito de esa Comisión de Paz? Bueno,
Como primera medida, el compromiso que he tenido como persona, como ser social y como militante de Marcha Patriótica. En estos momentos estamos adelantando lo que hemos denominado Frente Amplio por la Paz, una organización que llama a la unidad, una organización que llama a la movilización, una organización que llama a la organización colectiva para seguir trabajando por la paz, pero por la paz con justicia social, construida desde las comunidades, construida desde el pueblo, para que haya dignidad y felicidad en nuestra Colombia. ¿Quiénes pueden participar de ese Frente Amplio? Pueden participar del Frente Amplio por la Paz todos aquellos, hombres y mujeres, organizaciones políticas y organizaciones sociales que saben que Colombia ha vivido una larga guerra en la que no hemos tenido la oportunidad de participar en las decisiones y en los asuntos que nos afectan. Entonces, todos aquellos que están de acuerdo en trabajar porque haya paz en Colombia y haya la satisfacción de las necesidades de todos los colombianos para poder decir que son efectivos los derechos humanos y que tenemos como principio primero la vida y a partir de ella poder tener la oportunidad de vivirla, de continuar como seres sociales organizándonos para alcanzar estos nobles propósitos. Bueno, Sonia, cuéntanos por qué se encuentran en nosotros nos encontramos en este ejercicio precisamente porque venimos trabajando de manera permanente, de manera colectiva y de manera organizada en cada uno de los rincones de lo que llamamos la región del Magdalena Medio, porque a lo ancho y largo de Colombia se viene hablando del Frente Amplio por la Paz, y es que tenemos la obligación, todos aquellos que estamos de acuerdo de que haya un feliz término en los acuerdos de La Habana, pero que también sea consciente de que tenemos que continuar trabajando por la construcción de esta paz, entonces tenemos que hacer esta clase de ejercicios y otros más, llámense conversatorios, talleres, seminarios, como se quieran denominar, que son unos encuentros que nos llama a la reflexión y que tengamos como resultado qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y qué es lo que queremos. El Polo en Barrancabermeja decidió vincularse al proceso del Frente Amplio por la Paz como un esfuerzo y un aporte desde este sector de la sociedad civil a la creciente necesidad de encontrar mecanismos de reconciliación y de construcción colectiva de sociedad, porque consideramos que el avance de indicadores tan desfavorables en contra de la sociedad ameritan este esfuerzo con toda la determinación posible. Han dicho reiteradamente que el conflicto colombiano es el más antiguo de todo el hemisferio occidental. Es decir, medio siglo en conflicto, en el último conflicto colombiano, ameritan que nosotros hagamos un cambio en la manera en la cual tramitamos nuestras diferencias. De tal suerte que para nosotros es un asunto de vital importancia que haya un acuerdo, haya un cese de la actividad armada, un silenciamiento de los fusiles, y por eso respaldamos los diálogos de La Habana y llamamos a que prontamente inicien los diálogos con el ELN y, de ser posible, también con el EPL en Colombia. Pero además nosotros consideramos que es importante ayudar a que la sociedad civil construya los destinos del posconflicto, la paz y la reconciliación. Bueno, es que la paz es un conjunto de circunstancias que tienen que hacer presencia para poder determinar que vivimos en unas condiciones de no violencia.
Luego, entonces, la paz tiene muchas dimensiones y muchos elementos. El cese al conflicto armado es uno de los elementos, pero no es el único. La justicia social, la reconciliación, la equidad social, todos esos elementos tienen que hacer parte necesaria de la construcción de esas condiciones de paz. Luego, entonces, es una tarea muy desafiante que va más allá de los diálogos que se puedan dar con las insurgencias, pero que es un paso necesario de dar. La lucha de la sociedad civil, la lucha de los pueblos, la lucha de las masas, siempre ha sido porque se den unas transformaciones en la manera como se administra la nación, en la manera como se ejerce el gobierno, en las normas que nos rigen y sobre las cuales la sociedad civil tiene unos planteamientos que es importante, que es necesario que todo el conjunto de la sociedad reconozca, reevalúe y ajuste para que podamos tener unas condiciones de relacionamiento más humanitarias, más equitativas, más justas y en consecuencia podamos entre todos construir un ambiente de paz y de fraternidad que nos permita vivir de manera más tranquila y sosegada a todos y a todas. Yo creo que la mejor manera de entender la justicia social es mostrando la injusticia social. Entonces, en materia de injusticia social, nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, que no es justo que la manera de superar la pobreza en materia de estadística sea reduciendo los mínimos para vivir en una mejor condición. Entonces, hoy el mismo pobre de hace unos años deja de ser pobre cuando si tiene acceso a una televisión, si tiene acceso al agua, si tiene acceso al alcantarillado, entonces ya deja de ser pobre porque él tiene resueltas sus necesidades básicas insatisfechas. Y no se están resolviendo otros problemas estructurales que tiene la sociedad en torno a él, como por ejemplo la posibilidad de una ingesta adecuada y oportuna, el acceso real y completo a los servicios de salud, las posibilidades de sacar adelante su formación académica y profesional, las oportunidades de ingresar al mercado laboral, pero sobre todo la oportunidad de disfrutar de la riqueza y de la plusvalía que genera toda la nación. Luego entonces no habrá equidad social si no somos capaces de resolver estos problemas estructurales y en consecuencia al no resolver estos problemas estructurales no podemos hablar de una paz estable y duradera, no podemos hablar de la justicia social y no podemos hablar de la reconciliación, porque esos elementos no los vamos a lograr simplemente porque los invoquemos o los llamemos, sino porque somos como sociedad capaces de comprometernos en construirlos, en defenderlos y en hacerlos los nuevos valores de nuestra sociedad. El Frente Amplio por la Paz es una propuesta que debe surgir desde las bases de la sociedad. Es la oportunidad que tienen las comunidades de sentar una voz en el escenario nacional distinta a la de los poderes imperantes. Por esa razón es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil, los intelectuales, los académicos, los líderes comunales y comunitarios se vinculen a la construcción de un Frente Amplio por la Paz con justicia social. Bueno, nosotros hemos venido impulsando iniciativas de paz en el Magdalena Medio y también en el resto del país.
Dentro de esas iniciativas de paz hemos venido impulsando unos seminarios regionales por la paz. Este es el primero que desarrollamos hoy con participación de 8 municipios, delegados de 8 municipios del Magdalena Medio, acá en Barrancabermeja, un seminario que trató el tema de paz, de los problemas que tienen las comunidades con respecto a la paz y también pues sobre las propuestas en vista pues de poder resolver todas esas situaciones que viven a diario las comunidades en cada uno de los municipios del Magdalena Medio. ¿Qué organizaciones y cuántas personas participaron de esa actividad? Bueno, participaron aproximadamente 45 personas. Vinieron de los municipios de San Pablo, Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, Puerto Sogamoso, Bajo Simacota, Sabana de Torres, por supuesto acá de Barrancabermeja. Participaron alrededor de 10 organizaciones sociales y de derechos humanos de estos municipios. Bueno, Patricia, háganos un pequeño balance de este taller, cómo le fue, qué resultados se obtuvieron, cuáles son las propuestas a seguir. Bueno, el balance ha sido muy positivo, el balance lo han hecho también las mismas personas que participaron en la actividad. Siempre es bueno, primero el intercambio entre cada una de las personas que están en los municipios, pues la configuración del Magdalena Medio, como es una configuración espontánea, hecha por el río, pues eso hace que nos podamos encontrar y que podamos hacer ese tipo de intercambio en esas problemáticas comunes y en esas propuestas comunes que se dan. Fue importante porque se profundizó y se conceptualizó sobre cómo nosotros vemos la paz, cómo vemos las experiencias de paz. También tuvimos más aproximación a lo que se está discutiendo en la mesa de conversaciones en aras de también facilitar que la población civil, la sociedad pueda participar y pueda proponer frente al futuro pues, del país en términos de una paz con justicia social. También nos acompañaron equipos nacionales, profesores que ya han trabajado bastante el tema de paz. Es importante decir también que el último día, el día de hoy, vinieron también participantes de otros movimientos sociales y también de algunos partidos políticos de la ciudad de Barrancabermeja a compartir su visión frente al tema de la necesidad de la unidad para la paz. Discute un tema esencial para la finalización del conflicto armado, como es el de las víctimas y sus derechos, es imperativo que haya un reconocimiento que ponga el fundamento del desarrollo de los otros temas, y es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Nosotros hacemos un trabajo desde la perspectiva de víctimas de crímenes de Estado y del paraestado que ha creado ese mismo Estado en contra de las víctimas. Nosotros como movimiento de víctimas sostenemos que esas han sido políticas, patrones de comportamiento, acciones de carácter sistemático, que no se han limitado simplemente a hechos individuales o aislados, sino que han tenido incluso la connotación de genocidios. Que es distinto que nos quieran presentar hoy que toda la criminalidad de Estado, toda la violencia sociopolítica, todas las prácticas de genocidio y exterminio puedan ser catalogados que todo fue en el marco del conflicto armado. Se cometió en el contexto de un conflicto armado, pero no son producto del conflicto armado, sino son producto de prácticas del establecimiento que decidieron perseguir, aniquilar a ciertos sectores de la sociedad colombiana. Son las víctimas resistentes que están ahí reclamando del Estado, que el Estado les dé un tratamiento y les devuelva lo que les ha usurpado y les ha arrancado con una práctica de violencia sistemática. El tratamiento no puede ser igual, las penas no pueden ser simétricas, porque el Estado tiene un deber de garante y en esa posición de garante tiene unas obligaciones de respetar, de garantizar los derechos humanos. No se puede librar una guerra en la que han pasado 50 años o más de hechos violentos y al final simplemente aparecen
una parte del conflicto como responsable y tal vez algunos agentes individuales de la otra como involucrados en esa clase de responsabilidad. Dentro del proceso, la desmovilización de las guerrillas, sin que esto implique el desmonte de las estructuras que al interior del Estado existen y que han sido responsables de un innumerable número de víctimas, no podremos avanzar hacia una paz estable y duradera. La ley de víctimas en Colombia es básicamente, creo que, uno de esos logros del movimiento social que terminó siendo más bien delineado por los partidos hegemónicos en Colombia, más que por ese movimiento social que la promovió. Es una ley de diseño neoliberal que buscaba más que la reparación integral, una justicia plena, un principio de no repetición y una reparación plasmada entre otros hechos en una restitución de tierras. Pues todo eso correspondía y ha correspondido en esta ley simplemente a una, a una presentación engañosa. Toda normatividad que se ha venido expidiendo en los últimos 10 años, invocando la llamada justicia transicional, donde se supone que se busca satisfacer derechos de las víctimas de verdad, justicia y reparación integral, pues han sido una falacia, y lo demuestra lo que ha sido el proceso de justicia y paz, donde a pesar de que ha habido algunos elementos de verdad, no se avanza en el desmonte o no se avanzó en el desmonte de las estructuras paramilitares. Esta ley se construyó sin contar con la participación de las víctimas. Nosotros sí hicimos propuestas para ello, pero nunca se recogieron. Ahí solo está la voluntad del gobierno nacional. La participación de las víctimas no fue activa en esta ley, de hecho. Y aparte de que inicialmente no se contó con las víctimas, las modificaciones que se han venido haciendo a través del tiempo son desfavorables para las mismas. Es una ley que priorizó de alguna manera los proyectos de las empresas multinacionales sobre el campo, priorizó una perspectiva de ayudar a que la tierra más bien se negocie, se legalice la propiedad rural en Colombia, más que realmente sea restituida a los campesinos y se conviertan en protagonistas de la producción agraria en el país. Hay una estrategia que es una estrategia nociva, y es engañar a las víctimas, a la sociedad, a la comunidad internacional, presentándoles como una reparación integral y como una restitución de tierras, otro tipo de acciones que sin lugar a dudas no corresponden a la reparación integral y que no satisfacen, por supuesto, ese objetivo. No estamos hablando de cualquier tipo de víctima, estamos hablando de unas víctimas que a la vez son sujetos y sujetas políticos, que quieren también hacer parte de la construcción de un nuevo país, que son las personas que no están asumiendo su condición de víctima porque han querido en primer lugar, pero además no lo están asumiendo de cualquier forma, sino de una forma activa. ¿Cómo construimos propuestas de no repetición de los crímenes, que tiene que ver con toda la responsabilidad que el Estado ha tenido en la victimización de gruesos sectores de la población colombiana, sectores sociales y políticos alternativos, líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos? Las víctimas de crímenes de Estado tenemos archivos, documentación, listados, nombres, pruebas que demuestran que en Colombia han existido políticas de exterminio, de despojo, políticas en contra de la oposición política, políticas en contra de las poblaciones campesinas, de los sindicatos, etcétera, políticas dirigidas a que los crímenes de lesa humanidad justifiquen la acumulación de poder. Ayer fueron educadores, fueron sindicalistas, han sido defensores de derechos humanos, han sido campesinos, campesinas afrocolombianas, es decir, el conjunto de nuestra sociedad allí que tiene muchas cosas que decir. Es necesario, mediante un proceso participativo, en medio de un proceso de paz, un rediseño, un fortalecimiento muy serio de todos estos procesos que se han dado, a la luz de una salida del conflicto armado. En este momento la discusión hay que abrirla también, hay que lograr que se recopilen muchas cosas que existen en Colombia y que desafortunadamente no han sido incorporadas al debate de La Habana.
Y ojalá, yo creo, tendríamos que tener, por ejemplo, un diálogo muy certero con los medios de comunicación y con las instituciones que hoy trabajan el tema de memoria histórica, para que al momento de darse esa discusión con responsabilidad le enviemos un mensaje al pueblo colombiano de que el punto de la verdad no puede ser un juicio de carácter, digamos, meramente en contra de las FARC, sino que tiene que ser un juicio de responsabilidades muchísimo más amplio, como corresponde al reconocimiento del conflicto armado. ¿Cuál va a ser el manejo que se le va a dar a estos prisioneros políticos que existen en Colombia, que superan los más de 9.500? En el entendido ya de lo que he querido transmitir aquí, de que no son solamente los prisioneros políticos de guerra los que están en la cárcel, que también pues merecen que en un proceso de negociación y conversaciones pues se le dé un manejo, una salida a qué va a pasar con esos prisioneros políticos de guerra, pero también pensando en una salida para los miles de prisioneros políticos de conciencia que hoy llenan las cárceles colombianas. La depuración de todos los archivos de inteligencia donde se encuentran señalados líderes sociales, políticos, defensoras y defensores de derechos humanos como el enemigo interno, y que ha sido, digamos, la base que ha posibilitado la comisión de la guerra sucia en este país. La discusión sobre el tema de víctimas es una discusión de democracia, es una discusión directamente vinculada con el tema de las garantías políticas, de la democratización. Una comisión de la verdad que permita esclarecer todos los hechos de la violencia sistemática y generalizada que ha existido en el país. En esta misma lógica del proceso de La Habana, pues es muy importante, dado que pues se hace a kilómetros de distancia de nuestro país, que no era pues lo deseable, sino lo que se dio en este proceso, pues que las víctimas, que son dueñas de sus propias voces, sean escuchadas. Si solamente se contempla dentro del proceso la desmovilización de las guerrillas, sin que esto implique el desmonte de las estructuras que al interior del Estado existen y que han sido responsables de un innumerable número de víctimas, no podremos avanzar hacia una paz estable y duradera. Creo que este encuentro de víctimas nos va a posibilitar encontrarnos con muchos sectores de víctimas a nivel nacional y avanzar en la construcción de estas propuestas de manera unitaria, coordinada y obviamente fortaleciendo este proceso de organización y movilización de las víctimas.